Esta tercera resolución nos trae varios puntos, por decirlo de alguna forma, a nuestro favor. Otras son solamente porque la regaron en la redacción y están tratando de ligarla de manera correcta. La famosa regla 286, que es la que le da vida a la contabilidad electrónica, pues solamente daba el fundamento sobre el artículo 28, fracción tercera del código y el 34 del reglamento. ¿Qué hacen? Simplemente lo adecúan y dicen la fracción tercera y la fracción cuarta. Y también es el artículo 33, apartado B, fracciones 1, 3, 4 y 5. Solamente están haciendo una adaptación. La parte interesante aquí, que es una adición, y creo que es muy importante, es esta, donde dice: la balanza de comprobación para los efectos de esta fracción se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel. ¿Qué significa eso? Si una de las objeciones más importantes que teníamos o que tenían los empresarios era: ¿yo por qué voy a decir a quién le compro? El nombre del proveedor. ¿O por qué le voy a decir a quién le vendo? El nombre del cliente. Con esta adición podemos adaptar nuestros catálogos de cuentas para que con la cuenta y subcuenta podamos mandar solamente a nivel de clientes nacionales. ¿Cómo se llamó el cliente? Ya no es necesario. Sin embargo, depende de que podamos adaptar ese catálogo para que podamos cumplir con esa obligación. Proveedores, lo mismo. Ya no le tengo que decir el nombre de mi proveedor, o por lo menos ya no tengo obligación de decírselo. Si yo lo voy a seguir dejando al nivel, a la última cuenta, pues ya depende de uno. Pero a partir de la tercera resolución de modificaciones ya nos dan esa posibilidad y considero que es algo muy, muy interesante, muy bueno. ¿Qué es lo que dice el reglamento? El reglamento dice: los registros contables, el reglamento del código dice: los registros contables contendrán esto y esto y esto y esto, y aquí platicamos muchas veces de todos los requisitos. Y que esté vigente en la aplicación de cuando esté realizando la contabilidad. En pocas palabras, es lo que dicen. Oye, ¿qué voy a entender por estados financieros? Pues vete a las normas internacionales, vete a las normas de información financiera, y sobre eso vas a tomar tú una descripción y una definición de lo que debo entender como estados financieros. Y hace unos días con otros colegas que platicábamos al respecto, veíamos cómo la tendencia, que por ahí se están moviendo algunas situaciones muy interesantes, como la obligatoriedad que pudiera darse para una colegiación y una certificación. Todos conocemos el proceso para un envío de un CIPRED. ¿Qué sucede con el CIPRED? Lo voy a mandar, pero lo tengo que firmar electrónicamente con la firma del CPR y o con la firma del contribuyente. ¿Qué es lo que se está rumorando? Y ahí, Manolo, no sé tú qué información tengas al respecto, porque estuvimos ahí platicando este tema, que por demás es interesante. Decíamos, lo que quiere la autoridad y a lo que va a ir enfocando toda esta situación de los estados financieros es que, así como mandamos un CIPRED, podamos subir la balanza, pero vaya firmada por el contador. Y como requisito del contador, que tenga que estar colegiado, en su caso, y o que tenga que estar certificado por algunas dependencias o por algunos organismos. Esto no viene en ley, no viene en resolución, solamente son comentarios sueltos que se han estado dando en algunos foros diversos. ¿Tú tienes algún comentario, Manolo? Sí, por supuesto, Charlie. En ese sentido, lo que menciona esta regla se me hace muy lapidario para la profesión organizada, para el contador en general, porque la profesión organizada somos los que estamos organizados en las asociaciones o en los colegios. La idea que se tiene central es que precisamente esta información se suba a través del contador público certificado. Si tú te fijas, o si ustedes se fijan, en Querétaro habemos 105 contadores certificados de 12,000 que trabajamos en Querétaro. A nivel país somos 15,000 contadores públicos certificados, pero ¿cuántos contadores les gusta que haya a lo largo y ancho de nuestro país? Imagínense el número, ¿no? Creo yo que esta situación no va a caminar de esta manera, porque también transgrede los principios constitucionales al limitar el trabajo de los mexicanos. Sería una total aberración el que esto caminara de esa manera, pero sí viene fuerte la colegiación obligatoria. Nosotros como asociación ya estamos viendo la manera de vincularnos con la SEP para tratar de que nuestros asociados
tengan ese reconocimiento de una colegiación. Finalmente estamos colegiados en esta asociación. Esta asociación tiene todos los atributos. Nos dedicamos a darle toda la formalidad a esta asociación de fiscalistas del estado de Querétaro, y hoy por hoy, con este tipo de situaciones, creo yo que lo mejor que podemos hacer es estar reunidos o en la asociación de fiscalistas o en el colegio de contadores, hay que decirlo también, porque creo yo que esta parte de la colegiación ya va al Senado, va caminando bien, y la disposición que nos mencionas, Charlie, precisamente va de la mano con eso. No sabemos qué vaya a pasar, nada más puedo comentarles lo que se ha especulado, y vamos a ver en el futuro qué sigue saliendo, porque siento que todavía hay mucha tinta en ese sentido. Así es, Manolo. Y pues bueno, los amparos ahí lloverían, los abogados van a estar felices. Oye, Charlie, un comentario adicional. Se platicó mucho cuando estuvimos con los diputados, senadores en su momento ahí en la FECAPEC, ese punto, que no necesariamente para violar la Constitución, como está ahorita la situación, era que a través de otros mecanismos nos fueran obligando a colegiarnos, ¿sí? Como lo hace el UNAM en caso del colegio médico. Uno de los requisitos para que te puedas titular es el hecho de que tengas el pago de tus cuotas al colegio médico. ¿Esto no sería un concepto similar, Charlie? Puede ser. Al final de cuentas sí nos estarían limitando, porque siendo lícita la actividad, no me estarían permitiendo ejercerla. Sin embargo, ellos pueden argumentar que no está prohibido, está permitido siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Yo creo que es un tema bastante interesante y polémico que los abogados nos podrán, en su momento, cuando ya camine esto, podremos platicar y podremos tener una sesión específica para esta situación. Sí, retomo la palabra, si me permites, mi Charlie. Precisamente en materia de los abogados que tenemos aquí en la asociación, yo recuerdo cuando el dictamen fiscal, que se modificó el 52 del reglamento del código para efectos de quién podría caminar para efectos fiscales, y entonces surgió la certificación. Hubo colegas que se ampararon y no se certificaron y ganaron los amparos por la flagrante violación a la Carta Magna, ¿verdad? Por ahí yo siento que estaría el camino, pero evidentemente siento que no vamos a llegar a ese extremo, porque definitivamente ni tendríamos los que estamos certificados la capacidad para estar mandando tanta información, la verdad. Así es, pero es muy buen antecedente, porque de ahí pueden partir. ¿Algún comentario adicional? Sí, bueno, siempre este tema es recurrente y siempre es polémico, pero va a enfrentar ciertos problemas. El detalle es de que tú como profesionista firmes un documento en particular, implica que tienes una responsabilidad desde el punto civil y hasta llegar al punto administrativo y incluso hasta el punto penal. Entonces por aquí vamos a enfrentar un serio problema. Las aseguradoras ni locos nos van a asegurar, a contadores, ni abogados, ni a nada. De hecho, está la experiencia por ahí. Si tienen curiosidad, métanse a la página del Consejo de la Judicatura Federal y hay un módulo de quejas en contra de personal del Poder Judicial Federal. Tiene ahí una peculiaridad. Ese módulo lo habilitaron porque no sabíamos cómo quejarnos, y evidentemente lo habilitaron porque existe el error judicial. Entonces necesariamente al juez eventualmente les requerirán una responsabilidad patrimonial el propio Estado y una responsabilidad penal. Pero hoy en día no se ha comentado nada. Yo lo llegué a comentar con jueces de distrito. Si realmente habría alguna aseguradora que se quisiera aventar el rollo de asegurar a un juez. Si a ellos no los quieren asegurar, pues menos nos van a asegurar a nosotros. Yo los únicos que he visto que tienen pólizas de seguros son los corredores públicos, y realmente les es ruinoso lo que cuestan esas pólizas. Entonces, partiendo de ese punto, coincido con Manolo, va a ser muy difícil que lo pretendan implantar, pero no hay que cerrar los ojos. Simplemente, si no firma la balanza el contador, pues el sistema va a quedar cojo, tal y como lo está diseñando el SAT. Así es, van a querer amarrar por todos lados, ¿no? Sí, desde tiempos pasados, yo recuerdo desde la gestión del doctor Ernesto Cedillo, se buscaba que los contadores firmaran las declaraciones anuales que se entregaban en ventanilla. No sé si recuerdas, Charlie, no sé si recuerdan algunos,
precisamente para darle certidumbre a la declaración, pero también para meter en la danza al contador. Pues esto es simplemente que el destino nos está alcanzando en muchos de los esquemas actuales, ¿no? Esa es la verdad. Y bueno, ya que tengo la palabra, quiero agradecer la presencia de la señora Claudia López. Ella es consejera de Canirac San Juan, nos acompaña aquí. Un saludo para Toñito y para Paulino, mi querida Claudia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Charlie. Bueno, pues continuando con el tema, muy polémico y bastante interesante, pero bueno, lo vamos a continuar. ¿Quién de ustedes me haría favor de levantar la mano? Ya asoció todo su catálogo de cuentas con el código agrupador del anexo 24. Bueno, ahí la llevamos. Cuando vayan a hacer eso, y creo que ya tocamos el tema aquí, ustedes se preguntarán y se van a preguntar, ¿y dónde vamos a meter el gasto de sueldos y salarios? ¿Por qué? Porque en el código agrupador no viene un concepto de sueldos. ¿Se les olvidó? Cualquier cosa, ¿no? No todos tienen sueldos. Para eso, la tercera resolución dice, bueno, lo vas a relacionar, ese de sueldos o el que se me haya olvidado, con el que tú consideres que se parece más. ¿Así? ¿Qué dice? Los contribuyentes proporcionarán su catálogo de cuentas clasificando sus cuentas de conformidad con el código agrupador del catálogo establecido en el anexo 24. Hasta ahí vamos bien, ya nos lo habían dicho. Asociando para estos efectos el código que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza de la cuenta. Es decir, si mis comisiones bancarias yo las meto a gasolina, ¿no creen que es algo apropiado de acuerdo a la naturaleza de la cuenta? ¿Sí? Aquí no dice de acuerdo al nombre, dice de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Es una cuenta deudora de resultados. O sea, también viene fuerte el rumor que ese anexo 24 va a cambiar, pero ya veremos qué pasa. Por lo pronto dice, póngala donde pueda. La regla 289 que nace y que es solamente para vincular y decir que los papeles de trabajo relativos a la deducción de inversiones forman parte de la contabilidad de acuerdo al 33. ¿Por qué? Porque como estaba redactado dentro de los requisitos de los registros contables, no como parte de los papeles de trabajo, y nos decía que teníamos que identificar el bien, la tasa, la depreciación, etcétera, etcétera. Ahora dice, bueno, es que me equivoqué, en la póliza no lo vas a poder hacer, eso es parte de los papeles de trabajo. Están parcheando algunas situaciones, y muy relevante para mí esta, la fracción tercera de esta 289, que es ¿cuál? Estamos hablando de los registros contables y dice, en caso de no contar con la información que permite identificar el medio de pago, se podrá incorporar en los registros la expresión no aplica, en lugar de señalar la forma de pago a que se refieren las fracciones tercera y treceava del apartado B, sin especificar si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades y el medio de pago de extinción de dicha obligación según corresponda. ¿Por qué la sacan? Porque para efectos de la emisión del CFDI nos permitían notarle no aplica, pero para efectos del registro contable sí nos obligaban a anotarlo. Y el punto crucial aquí, que la redacción empieza diciendo, en caso de no contar con la información, no dice, si quieres lo anotas y si no quieres no lo anotes, o podrá optar por no anotarlo. Dice, en caso de no contar con la información, ¿qué tendríamos que hacer? Demostrar que en ese momento no contábamos con la información. Ese punto es relevante. Y me brinqué la segunda, que también era interesante. Los famosos 5 días con los cuales los despachos contables ya quedaban en desuso, dicen, bueno, está bien, ya no van a ser 5 días. El registro contable entre la fecha en que se realizó la operación y la fecha en que realizas la póliza puede ser dentro del mes siguiente. Y entramos en una polémica, porque decíamos dentro del mes siguiente. Yo realicé la operación el 1 de agosto. ¿Cuándo es el mes siguiente? Septiembre. ¿El 30 de septiembre es dentro del mes siguiente? Pues sí. ¿Es correcto? Es cuestión de interpretación también, y quizá hay
qué no lo analizamos, contador? Dice, el registro de los asientos contables se podrá efectuar, el registro de los asientos contables se podrá efectuar dentro del mes siguiente a la fecha en que se realizan las actividades respectivas. Ponme tu ejemplo, ¿cuándo realizaste la actividad? Yo el día 1 de agosto Perfecto. pagué la gasolina, le puse Excelente. el tarjetazo, muchísimas ¿Y gracias. cuándo es el mes siguiente? El mes siguiente se vence el 31 de agosto. No. El mes siguiente, agosto, ¿cuál es? Septiembre, ok, 1 de septiembre, pero ahí ya tienes un mes. Por eso, y la polémica surge dentro del mes siguiente, porque en mi interpretación, dentro del mes siguiente, para mí el 30 de septiembre es dentro del mes siguiente. Sin embargo, tenemos otros candados. Por ejemplo, yo no voy a poder hacer la contabilidad el 30 de septiembre si tengo que presentar mi declaración de pago profesional el 17 del mes siguiente. Yo no voy a hacer mi póliza contable el 30 de septiembre si yo tengo que presentar mi balanza el 25 de septiembre. Son otros candados, pero de que se brinca de mes es un hecho. Lo que está en discusión ahorita es si lo realicé el 1 de agosto, si tengo hasta el 1 de septiembre para hacerlo, o si tengo hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Pero de entrada, ya no son 5 días, es la parte relevante. Sí, Carlos, yo Sí. quisiera hacer una precisión nada más. Es que desgraciadamente esta regla, en vez de aclarar, confunde. Realmente lo que debió decir la ley, bueno, lo que debió decir el reglamento y no dice claramente es 5 días posteriores a que tengas conocimiento de la operación o que recibiste el comprobante. Eso es lo que debería haber dicho la ley. ¿Estamos de acuerdo? No. Debió de haberlo dicho, no lo dice y lo dice literalmente cuando se efectúe la operación, que es Así una es. cosa totalmente diferente. Entonces, ahora esto del mes y no del mes siguiente, pues rompe totalmente la lógica contable, porque recordemos el tema de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, pues tienes hasta el siguiente año para hacerlo, nunca vas a cumplir los plazos. Yo en algún momento lo que he recomendado es buscar una consulta en Prodecon y buscar que Prodecon realmente litigue este asunto con el propio SAT y lo aclare el SAT, porque finalmente ninguna interpretación nos va a sacar del problema. Si hace la interpretación correcta que debería de ser, no lo dice la ley, es una interpretación literal a lo que vas a tener que llegar. Y ahora, esta regla miscelánea pues realmente confunde más y simplemente dices, oye, al mes siguiente, pues yo caería en la idea de que tienes todo el mes siguiente, porque finalmente tendrías limita que el llegar a una día. lógica contable, no a las ocurrencias del SAT, pero finalmente pues eso no se está resolviendo el tema. Tienes razón, y viene a complicar un poquito más el último párrafo. El último párrafo dice, en los casos que la fecha de emisión de los FDI sea distinto a la realización de la póliza, lo cual en el 99.9% de los casos va a ser, a los que tienen un ERP, el contribuyente podrá considerar como cumplida la obligación si la diferencia en días no es mayor al plazo previsto en la fracción segunda de la presente regla. Ahora, yo quisiera hacer una precisión. Se suponía que todo esto va en línea con lo que va a ser Compact, muy extrañamente. Así es. De que finalmente tú expides un comprobante, te expiden un comprobante e inmediatamente te va a llegar por medio de Compact, incluso validado, pero sabemos que eso va a pasar en 20 años quizás. Entonces realmente la disposición se alineó o pretendió darle un sentido a la ley, condicionándolo o dependiendo del buen funcionamiento de los medios electrónicos en este país, que no va a pasar. Entonces finalmente yo creo que la forma más fácil de solucionar este problema es que realmente se haga una consulta y forcen al SAT a aclarar, porque finalmente mientras no funcione el sistema como lo pensaron, pues no se va a poder aplicar la ley y finalmente nadie está obligado a lo imposible. Estoy de acuerdo. Al final, ¿con qué nos quedamos? Con que ya no son 5 días y con que podemos hacerlo por lo menos un mes después, por lo menos. La parte estamos preparando un taller por parte de la FEC para toda la contabilidad electrónica y demás. Ahorita ya se prorrogó hasta enero. ¿Y cuándo más o menos va a ser el taller, Manolo? Creo que en octubre, noviembre, habíamos dicho. Yo creo que después de la convención, mi querido Charlie. Okay. Sí, después de la convención. Y bueno, ya que tomé el micrófono, si me ocurre algo a través de la asociación, mi querida Lidia, como secretaria,
que busquemos a Julio Iván Sea, un buen amigo, es el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y le toquemos el tema en corto, en un desayunito, para ver qué va opinando, ¿no, mi querido Charlie? En el entendido de que en octubre tenemos aquí a la Procuradora General, Adriana Laura Bernal, en nuestra Convención Nacional, ¿no? Entonces, este tema, la verdad es que yo también cuando leí la regla, sí aporta porque ya te saca de los angustiosos 5 días, pero también te deja un mar de dudas, ¿no? Entonces, por ahí si pudiéramos contactar a Julibán, te paso sus datos para ver qué día podemos sentarnos a desayunar con él, ¿no? De acuerdo. Pues una tercera resolución que, a pesar de que no es mucho, son 4 hojas, trae temas polémicos, redacción polémica. No quiero seguir quitando el tiempo a los expositores con el tema central, que también es bastante interesante, lo dejamos hasta aquí. La prórroga en el proyecto de tercera resolución de modificaciones solamente mandaba las pólizas, solamente mandaba la balanza hasta enero. El catálogo nos lo dejaba en octubre, es decir, teníamos que presentar el catálogo en octubre. Ya cuando salió publicado en el Diario Oficial, ahora dice, bueno, está bien, también el catálogo mándalo hasta enero. Entonces tenemos catálogo, tenemos balanza, y que la autoridad no nos va a poder requerir pólizas electrónicas sino a partir de enero del 2015. Entonces, es un buen avance, está interesante, está muy bueno. Ahora, respecto a las novedades Prodecom, salió un boletín que les vamos a hacer llegar, en donde a través de la gestión de la Prodecom, ya el SAT se pronunció, cosa que se entendía en la ley, pero bueno, el SAT no lo quería reconocer de esa manera. ¿Qué pasa si yo soy RIF? Y como el RIF inició en este año, yo inicio operaciones este año, pues que voy a tener 10 años de RIF. Y había una interpretación que decía, oye, ¿qué pasa si yo inicio mi RIF en 2 años? Ah, tú ya nada más vas a tener 8 años de RIF. Ah, ¿y por qué? Porque el RIF empezó en el 2014. Era una interpretación pues muy audaz por parte de la autoridad. Ya ahorita hay un documento por escrito que dice, no, si tú empiezas en 2 años, tienes 10 años, solo que se van a ir traslapando. Así de sencillo. En resumen de cuentas, ese boletín es muy importante, está muy bien detallado, está muy bien explicado, pero en resumen lo que dice es eso, ¿de acuerdo? Por eso su atención también, sus opiniones, y los dejamos ahorita con la contadora. Para que un acto exista, en este caso un contrato, si no están estos 2 elementos, el contrato es inexistente, y el primero es el objeto. Sí, el objeto es una casa, un auto, un servicio, el objeto del contrato que se va a realizar, y lo que debe de existir afuera es un consentimiento pleno, que ahorita vamos a ver los vicios que a veces se dan en este consentimiento, y que por lo tanto, aunque el acto exista, no es válido para el derecho. La validez, que es la capacidad de las personas que contratan, ausencia de vicios en el consentimiento, la licitud en el objeto, que sea lícito, y la forma. Algunos contratos de las leyes exigen que tenga cierta formalidad, y la eficacia, que va más que con la capacidad, con la preparación de la información para presentar las devoluciones del IVA, ¿sí? Partimos del hecho de que nos están contratando porque es un servicio especializado y se nos va a pagar una retribución, ya sea al principio, a la mitad o al final del camino, ¿sí? Obviamente decimos, no tiene el carácter de contrato laboral. ¿Por qué? Porque la ley laboral no lo excluyó con la reforma al 15A, 15B, donde habla de servicios especializados, la propia ley laboral. Entonces, partimos del hecho de decir, yo vengo a hacer un servicio esporádico, que si bien es recurrente, pero es un servicio especializado, porque soy un profesionista determinado para determinada área, ¿sí? Por ahí nos enfrentamos a varias cuestiones. El primero que levanta la mano y nos la hace cansada, pues es el Seguro Social, y le dice a nuestro cliente, oye, pues viene cada mes, son recibos consecutivos, y entonces para mí hay relación laboral. Ya con esta modificación a la ley laboral, ya en estricto sentido el Seguro Social ya no lo podría decir, pero eventualmente cobra singular relevancia tener este contrato, o tener un contrato de prestación de servicios, o por lo menos una propuesta donde se describa
el servicio que se va a prestar y la aceptación del cliente para efectos de que pueda desvirtuar esa situación por parte del Seguro Social. Por otra parte, yéndonos al tema SAT, siempre que es lo más común o qué es lo que va a empezar a pasar. Por el lado del IVA, que nos empiecen a cuestionar los acreditamientos que realicemos o las devoluciones que pedamos en este sentido. Yo me ha tocado ver sociedades que se crean para, digamos, diluir la utilidad, y son sociedades civiles que prestan servicios meramente, digamos, intangibles a ciertas personas morales, y se pretenden soportar con esta clase de contratos. Obviamente no va a ser suficiente el contrato. Partimos del hecho, oye, estoy contratando un servicio de asesoría fiscal contable. Oye, pero pues demuéstrame que la estás recibiendo, ¿no? Nos vamos a tener que dar a la tarea de que cuando tengamos esa clase de operaciones que están siendo recurrentes, incluso hacer bitácoras de los servicios que se están prestando para efectos de poder soportar nuestras deducciones, porque finalmente el contrato no va a ser suficiente, digamos, será la formalidad, digamos, documental para ello, pero no quiere decir que con eso ya estemos del otro lado, ¿sí? Este tipo de contratos tienen una peculiaridad. No tienen que, obviamente no tienen que estar en una escritura pública, pero sí deberían de estar en un contrato privado, ¿sí? Por ahí se nos insertan ciertas cláusulas bien interesantes, el tema de confidencialidad, porque hay ciertos clientes que dicen, oye, yo quiero que guardes, protejas la información que se te está dando, incluso no quiero que la saques de la empresa, quiero que la trabajes dentro de la empresa, y mucho menos quiero mandarte archivos electrónicos a tu correo porque no ofrece ninguna seguridad, ¿sí? Entonces esta clase de cláusulas se insertarán en estos contratos. Igual habrá clientes muy celosos que nos digan, oye, tú vienes a dar mantenimiento a la empresa, cierto mantenimiento especializado, se te está contratando desde el corporativo y nada más vienes a prestar a México esta clase de servicios. Sí, también habrá el tema de exclusividad. Esto incluso en los contratos laborales nos ha tocado verlo, que lo insertan, nada más que no tiene necesariamente una consecuencia laboral, tiene una consecuencia civil, que necesariamente cuando la persona contratada viola esas cláusulas de exclusividad y de confidencialidad, tendrá el contratante la posibilidad, aun cuando se trate de un contrato meramente laboral, de demandar por la vía civil el incumplimiento de esa obligación, siempre y cuando exista una pena convencional establecida en el contrato, ¿sí? Sí los hay, es medio raro, pero finalmente no quiere decir que no exista, sino todo lo contrario, existe, nada más que pues, nunca se da mucha publicidad al tema, ¿sí? ¿Puedes continuar? Como lo veníamos comentando, tiene efectos fiscales singulares y efectos fiscales diversos, pero digamos a lo mejor los más importantes es la acumulación del ingreso para efectos de la persona física, pues obviamente ya lo sabemos cuando se realiza el pago. Incluso hay sociedades, como lo venía mencionando, que también prestan servicios. En el caso de la sociedad civil, ahora el artículo 17, que antes era 18, nos establece ahí un punto muy preciso y muy claro. Oye, cuando se trata de sociedades civiles, la acumulación del ingreso se da cuando se recibe el pago del servicio. Esto necesariamente rompe o diversifica el tema del costo de lo vendido. Recordemos que en persona moral pues, se dan los supuestos del artículo 17 ahora, cuando entrego el bien, presto el servicio o me pagan parte del precio, se da el momento de acumulación y por ende la deducción se da cuando deducimos el costo de ventas. Cuando hay sociedades civiles de por medio, se rompe ahí el esquema y ya los cruces que hace la autoridad empiezan a fallar. Por ahí ya tienen, desde que salió el tema del costo de ventas,
pues esta clase de facturas o servicios los han querido cuestionar, pero finalmente los tribunales han venido y diciendo, oye, el tema del momento de acumulación, ese es otro rollo, porque finalmente las personas morales lo que deducen no son las compras, sino el costo de lo vendido. Incluso ahora en el mes de agosto hay por ahí una tesis de las salas regionales del Tribunal Fiscal que cae a esa lógica y dice, oye, tú no puedes cuestionar por el momento de acumulación para decir que no es deducible un pago cuando lo que se deduce es el costo de ventas, por lo cual será importante especificar claramente la forma y las condiciones de pago en esta clase de contratos para poder evitar toda esa clase de contingencias. Me fui muy rápido, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No? Esto tiene también sí, puedes regresar. Tiene mucha relevancia, tiene mucha similitud con los contratos de asistencia técnica, incluso con los contratos de maquila, porque al final de cuentas nos encontramos que son servicios, otra clase de servicios, pero no dejan de ser servicios, que lo vamos a ir mencionando punto por punto. Ahora puedes continuar con la siguiente. En el contrato de maquila, lo más cotidiano y lo más común y corriente. ¿En qué consiste este contrato? Hay una persona que se llama propietario o cliente, le entrega las materias primas a otra persona para transformarlas y se las regresa ya transformadas y le paga por ese servicio. ¿Sí? Reitero, es servicio. Puedes continuar con la siguiente, Sebastián, por favor. Obviamente, ¿cuál es el objeto de este contrato? Pues la transformación de esas materias primas en un producto determinado y ello conlleva la prestación de un servicio y por ende el pago del mismo. ¿Qué tipos de maquila vemos? Tanto nacional como de exportación, de servicios y de submaquila. Explicación, digamos, regresas un poco rápida, pero tratando de ser conciso. La nacional incluso se da con empresas nacionales, estamos de acuerdo, pero hay la más común que vemos de empresas nacionales con empresas extranjeras. Para que pueda operar esa clase de máquinas, pues necesariamente tenemos que tener un programa IMEX, ¿sí? Para efecto de poder importar temporalmente las materias primas y regresarlas transformadas. Por ahí recordaremos que con estas modificaciones a la ley del IVA, pues hubo una serie de conflictos por el tema del IVA en importaciones temporales. Pues básicamente decimos, bueno, si no tienes el contrato de maquila, pues no hay nada. Si no tienes el contrato, el programa IMEX, pues menos. Y si no tienes solucionado el tema del IVA, pues dedícate a otra cosa, ¿sí? Servicios, no necesariamente nos dan materias primas para transformarlas en productos. También se pueden dar casos muy específicos. Por ahí un ejemplo de alguna empresa que mandaba a México las etiquetas y la ropa ya hecha para que aquí le pegaran la etiqueta, o mandaban las cartas para que aquí le pusieran los timbres postales y demás situaciones. Al final de cuentas, eso no necesariamente es la transformación de un producto, sino simplemente es la prestación de servicios, ¿sí? También se podrá dar la submaquilación, es decir, habrá una empresa mexicana, parte relacionada de una empresa extranjera, pero esta mexicana a su vez contrata a diversas maquiladoras para efecto de realizar ciertos procesos dentro de su proceso general, ¿sí? Vamos a continuar. Obviamente aquí no tenemos mucho problema con el momento de la acumulación del ingreso, pues simplemente funcionará como toda persona moral, cuando expida el comprobante, cuando entregue el bien o el servicio y cuando reciba el pago. Sin embargo, como lo venía mencionando, habrá requisitos muy específicos en el artículo 27 para efectos de las deducciones de esta clase de personas. Incluso recordemos, hay un cálculo de impuesto
alternativo al cálculo general de toda persona moral, y partimos del hecho de que para poder meternos esa opción del 6 carbon, tenemos necesariamente que tenerlo bien aterrizado la operación en el contrato de maquila, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a comentar un tema que siempre es recurrente y siempre es muy relevante y siempre es muy cuestionado. El tema de la asistencia técnica y transferencia de tecnología. Que esto necesariamente también va ligado con el tema de los derechos de autor, ¿sí? Por ahí recordamos lo que nos vienen diciendo los comentarios de la OCDE, lo que nos viene diciendo la propia ley del impuesto sobre la renta y otros documentos. Por ahí nos dicen, oye, te van a prestar servicios, generalmente tu parte relacionada, pero esos servicios de una o de otra forma son servicios especializados, son transferencias de tecnología o transferencias de experiencias sobre procesos industriales o los propios procesos industriales. Lo que nos diferencia de decir asistencia técnica y transferencia de tecnología versus prestación de servicios, digamos, simple, es este concepto que maneja la OCDE, el know-how, que es, digamos, la parte intelectual, especializada, compleja, que nos están transfiriendo. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? Simplemente cuando nos dan el know-how en un proceso, nos vienen, nos enseñan cómo funciona ese proceso, cuáles son las peculiaridades de ese proceso, cuáles son los secretos escondidos para que funcione ese proceso, ese proceso de forma adecuada, ¿sí? Y finalmente habrá otra clase de servicios que simplemente vienen, medio nos enseñan cómo funciona la máquina y la ponen a operar, la operamos nosotros mismos y cada determinado tiempo vienen a dar mantenimiento. Realmente ahí no nos están revelando ningún secreto ni ninguna cuestión técnica muy especializada, simplemente vienen a prestar un servicio. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro para efectos fiscales? Simplemente, como lo veremos en láminas subsecuentes, Sebastián, ¿le puedes dar a la siguiente y luego regresamos? Cuando hablamos de transferencia de tecnología, asistencia técnica como tal, hablamos del pago de regalías y esos pagos tendrán una tasa de retención para extranjeros del 25%. Cuando los servicios no tienen esa característica del know-how, esos secretos industriales que venimos mencionando, no tienen esta retención, ¿sí? Y en algún momento se encuentran con otro concepto que resulta luego medio complicado, que ya últimamente ha estado en boga en la Suprema Corte, que son los gastos a prorrata. Finalmente, por venirnos a enseñar cómo funciona el software de la casa matriz, pues nos hacen un cargo, pero al final de cuentas eso es tan delgada la línea entre los gastos a prorrata con los servicios que luego en cierto momento se vuelve peligroso. Afortunadamente ya la Corte terminó diciendo que pues, son deducibles y por ende no tendríamos que preocuparnos tanto, nada más tendríamos que volver al primer punto del principio, tener un contrato que hable de la prestación de servicios de esta clase y otro contrato de la prestación de servicios que sí constituyen asistencia técnica y transferencia de tecnología. Podemos regresar a la otra. Tipos de asistencia técnica y transferencia de tecnología: simplemente servicios técnicos que tengan know-how, concesión de licencias, esa no hay ninguna duda, diseño y construcción de plantas. Muchas veces las grandes inversiones no aparecen por obra de la casualidad en México, simplemente ya vienen desde el corporativo y simplemente dicen, vamos a instalar ciertas líneas de producción con ciertas características. Tú, socio mexicano, pues
te vamos a transferir toda la tecnología, todos los secretos para poder echar a andar esto. Eso es a lo que se refiere incluso cuando hablan de diseño de plantas y diseño de líneas de producción. También habrá contratos de administración y operación de empresas. Recordemos, hay negocios muy exitosos que aparentemente no tienen mayor complejidad, pero el que quiere poner uno similar no le pega. Y un ejemplo claro es el Starbucks. Se ha sido exitoso y exitoso y exitoso y exitoso y tiene como 20 competidores y ninguno ha podido llegar a ese grado de éxito. Pues simplemente hay hay un diseño del negocio detrás de todo esto. Es a lo que se refiere esta clase de operaciones. También ahora con el tema de la reforma energética, nos van a venir a enseñar cómo extraer el gas del subsuelo y subsuelo y subsuelo, ¿no? Ese es el ejemplo más claro. Marcas y patentes ya lo comentamos. Incluso recordarán que por ahí había un estímulo a la innovación que daba el CONACYT. Simplemente era decir, bueno, yo ya tengo una línea de producción, ya tengo un proceso, lo mejoro, presento mi proyecto y me dan mi estímulo, ¿sí? A eso se refiere esta clase de operaciones. Bueno, creo que ya son todos. Vamos a continuar. La siguiente. Sí. Para los contratos que estás celebrando, sobre todo con el extranjero, ¿qué documentación tienes que reunir aparte de su cédula? No sé qué documentación, que es técnico, especialista. Es una pregunta. La otra, marcas la retención hasta el 25%. Si hay tratado libre comercio, ¿tendría un impuesto más bajo? Sí. Sí, en relación a la documentación, más en esta clase de operaciones sí hay que documentar qué clase de servicio es, qué finalidad tiene y todo lo que se les pueda ocurrir. En cuanto a la retención, efectivamente, en aplicación del tratado para evitar la doble tributación puede tener una retención mucho menor, incluso puede ser del 10 o del 15 dependiendo del tipo de tratado que tengamos con el país determinado, ¿sí? ¿Qué seguía? Contrato de obra, simplemente, ¿qué es lo más cotidiano en la obra pública? ¿Es lo más cotidiano en la obra privada? Pues tú constructor, tráete tus materiales, tráete tus máquinas y me haces una nave industrial, me haces un desarrollo inmobiliario, me haces lo que se nos haya ocurrido, ¿sí? Obviamente, pues hay un dueño de la obra y hay un empresario o contratista que la ejecuta, ¿sí? Eso pues, es lo más cotidiano y más común. ¿Sí puedes continuar, Sebastián? Sin embargo, puede tener dos variantes este contrato de obra muy usuales. El tema de los precios unitarios, que de acuerdo al acuerdo de voluntades podrán ir hacia arriba o podrán ir hacia abajo según las condiciones de precios de mercado, ¿sí? Igual, también habrá una obra un tipo de obra de este contrato por obra en administración, que es todo lo contrario, decir, oye, yo contratista, con tus elementos, tú dueño de la obra, con la personal que contrataste, con las máquinas que contrataste o con las máquinas que tienes, pues yo vengo y administro tu obra, ¿sí? Podemos continuar. La acumulación del ingreso aquí va a ir variando de formas muy interesantes y que afortunadamente el SAT nunca le entendió y esperemos que nunca le entienda, porque el día que le entienda, pues yo creo que nos vamos a meter en bastantes problemas. ¿Cuál es la regla general? Pues que de acuerdo a las estimaciones que se vayan dando, pues se te vaya pagando y se te vaya y vayas acumulando por ende el ingreso. Sin embargo, habrá otras opciones de acumulación del ingreso en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que perfectamente y posiblemente podemos utilizar.
Igual habrá otras opciones también para deducir los gastos de la obra, que no necesariamente serán el costo de lo vendido, sino también deducciones estimadas que también podremos utilizar. Pero para poder utilizar todos estos beneficios o todas estas peculiaridades de la ley, habrá que definirlas claramente en el contrato. No podemos partir del hecho de que podemos tomarlas si en el contrato no siquiera está pactado, ¿sí? Desgraciadamente, cuando se trata de obra pública, pues ahí vamos por avance de obra, nos van pagando y aparentemente nos tenemos que ir a la regla general, ¿sí? Sin embargo, pues siempre hay un margen de maniobra para poder gestionar allí alguna posibilidad en el pago o formas de pago, sí, aunque la dependencia en particular ya tenga un esquema específico para ello, ¿sí? El que se ponga y no se realice no quiere decir que están variando el contrato, pero sí nos va a servir para efectos fiscales, nada más que hay que explicárselos, ¿sí? Otro tipo de contrato que ya le han dado al tratamiento de persona moral, ¿sí? La asociación en participación. Finalmente, ¿de qué se trata la asociación en participación? Simplemente una persona denominada asociado otorga dinero, otorga bienes o servicios y a otra denominada asociante para la realización de un negocio mercantil, a cambio de que el asociante le participe de las utilidades o pérdidas del negocio. Cuando nace esta figura como contrato, ¿qué era lo que pretendía? Suplir ese vacío legal o esa carencia de figura del joint venture americano, inglés o de donde se les ocurra, para efectos de poder realizar operaciones comerciales internacionales. Desgraciadamente esta figura nunca funcionó y con lo que trataron de suplirla fue con estas famosas sociedades denominadas SAPIs, sociedades que regulan la ley del mercado de valores. Finalmente el contrato se resume a algo muy sencillo: me asocio contigo para realizar cierto negocio en particular. Eso es precisamente el contrato, nada más con la forma y la figura que se establece para la asociación en participación. ¿Sí? ¿Puedes continuar, Celeste, por favor? ¿Qué efectos fiscales tiene la asociación en participación? Yo les diría, pues más bien, ¿qué efecto fiscal no tiene? Nos vamos a ir por las reglas de toda persona moral, como si fuera una persona moral. Nos vamos a todas las obligaciones de toda persona moral, solamente con peculiaridades muy interesantes. Simplemente el asociante representa a dicha sociedad. Cuando se da de alta en el SAT como persona moral, puede estar el nombre del contrato en particular o el nombre del asociante con las siglas AMP, ¿sí? Desgraciadamente, como tiene todos los efectos fiscales y lo que se desvirtuó, lo que finalmente se buscaba, que era simplemente asociarte para realizar un negocio en particular, esta figura ha terminado en el desuso y pues parece ser que está condenada a ello, ¿sí? Si no tienen una pregunta, cambiamos el tema. Sí. Sí, ahorita comentamos. No, estoy bien. Cristian, perdón. Mande. Y esa parte que se va a desuso, que ya no probablemente la tendencia sea a desaparecer, ¿es conveniente? ¿No podemos darle una utilidad, sobre todo en la cuestión fiscal, a esa figura? Lo que pasa es que finalmente, si vas a cumplir todas las obligaciones de una persona moral con esto, pues mejor creas una persona moral, ¿estamos de acuerdo? Si te va bien, te vas a aventar al tema de operaciones internacionales y cosas bien complicadas,
pues mejor creas una SAPI y te metes a una SAPI. Y ahora que está en boga el tema energético, las empresas especializadas en el ramo usan mucho los joint venture, pero desgraciadamente como eso no está reconocido en la ley mexicana, pues se han tenido que meter al tema de las APIs, y realmente las APIs son mecanismos muy interesantes. Si bien son sociedades, tienen una peculiaridad bastante interesante y puede servirnos mucho más que esto. En una SAPI las decisiones no se toman por el monto de la aportación necesariamente, o por el monto de las acciones, o por el número de acciones, sino se toman de forma colegiada, todos votan, y ahí nadie se puede mayoritear a nadie porque tenga más, sino simplemente el que mayoritaria es porque es la mayoría de los socios. ¿Sí? Por eso es que está mucho en desuso esto y la tendencia va más para allá. Sí, pues obviamente Shell y todas esas, pues dice, oye, pues yo nada más me quiero asociar contigo para un determinado proyecto en particular. Para nuestro derecho internacional, pues simplemente con un contrato es más que suficiente, pero desgraciadamente la legislación mexicana no lo ve así. Y pues en el primer término está la asociación en participación, y en segundo término estarán las APIs, y en tercer término estarán los fideicomisos, ¿sí? Que ahorita vamos a comentar. Sí. Bueno, ¿qué es el fideicomiso? Pues simplemente se resume algo muy sencillo. Una persona que se llama fideicomitente le puede otorgar bienes, derechos, principalmente derechos reales, a otra persona que se llama fideicomisario, por medio de una institución financiera, la institución bancaria, que será el fiduciario, quien administrará los bienes. Esto se usa para todo, hasta para morirse, para divorciarse, para estudiar, para no estudiar, para hacer nini, para lo que quieran. ¿Sí? ¿Podemos continuar, Sebastián? A ver, no me queda claro. Pues no eres el único, ¿eh? Tampoco al SAT le queda claro. Bueno, es que yo le doy el dinero a la fiduciaria para que te lo administre a ti. ¿Y quién es el responsable de pagar los impuestos en este caso? La fiduciaria va a ser quien va a administrar, va a ser quien te tendrá que hacer las retenciones de impuestos. Precisamente iba a llegar a ejemplos muy particulares. Simplemente, cuando se dan el tema de los fideicomisos inmobiliarios, es muy sencillo. Quien es el dueño del terreno o dueño de los terrenos, simplemente dice, oye, constructor, vamos a asociarnos, o viceversa, vamos a asociarnos para hacer un desarrollo inmobiliario, y de cada casa que hagas o de cada terreno que vendas con la infraestructura que vas a poner, a mí me toca un precio mínimo de tanto por metro cuadrado. ¿Sí? Obviamente y necesariamente, desde la aportación, desde la enajenación de los bienes, se empiezan a causar impuestos y se empiezan a detonar tanto momentos de acumulación como momentos de causación en el tema del IVA. Y finalmente, ¿quién es el que los termina reteniendo y entregando la utilidad correspondiente al fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente? Pues la fiduciaria, ¿sí? Básicamente sobre ese esquema funciona. De repente se nos hace muy complicado y decimos, oye, pero pues yo para qué hago todo eso. Pues para asegurarte que el constructor no te va a ver la cara y simplemente no va a decir, oye, pues fíjate que siempre no, porque tanto tú como tenedor de la tierra la estás aportando, como el propio constructor también estará aportando dinero, y habrá garantías y habrá fianzas y habrá una serie de candados y mecanismos. Por ahí también se utiliza mucho en el mismo ramo, incluso para comprar inmuebles. Por ahí no sé si se habrán percatado que en Central Park, pues a lo que entras es un fideicomiso, no entras a comprar necesariamente un bien inmueble, ¿sí?
al momento de aportar la cantidad en específico que cuesta el departamento, a lo que te estás convirtiendo es en fideicomisario del fideicomiso, ¿sí? Esto perdió cierta practicidad en el momento de que el SAT empezó a decir: oye, fiduciaria, aparte de que tú me pagas los impuestos como representante de la figura, me vas a también a retener y identificar y a clarificar, no solo a retener, sino a identificar quiénes son los fideicomisarios, ¿sí? Entonces por ahí ya fue cuando se le empezó a transversar a la figura, ¿sí? Después continuar con la siguiente. ¿Cuándo no se va a detonar la enajenación o los momentos de enajenación en el tema del fideicomiso, tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto al valor agregado? Cuando el fideicomitente no tenga la opción de adquirir los bienes fideicomitidos o no tenga la opción de recibir beneficios directamente del mismo. Hay un ejemplo muy sencillo, por ahí en el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta se establece la posibilidad de obtener ingresos exentos por parte del fideicomiso en ciertas situaciones, cuando el fideicomiso se destine a fines científicos, políticos, religiosos, y temas educativos. ¿Qué pasa por ahí? Sebastián dice: pues yo le quiero dejar a mis hijos la posibilidad de estudiar, no, nadie tenemos la vida comprada, constituimos un fideicomiso con cierta cantidad de dinero para que precisamente sus hijos obtengan la posibilidad de estudiar en determinado momento. Obvio, lo que reciban los beneficiarios, en este caso sus hijos, estará libre del impuesto sobre la renta, porque necesariamente porque es las cantidades o los bienes fideicomitidos ya habrán pagado impuesto. ¿Cuándo lo van a causar? Cuando Sebastián directamente recibe los beneficios de esos bienes, ¿sí? Y no sus hijos. En este caso, para cubrir colegiaturas, la fiduciaria se lo paga directamente a la institución, ¿verdad? O sea, no se lo da a la uno. Puede ser a uno o a otro. Lo más común es que se lo pague directamente a la institución. Hay fiscalmente más beneficios si la entrega al fideicomiso es en forma irrevocable, como dice el señor. Sí, es que precisamente esos son los candados que aseguran que el fideicomitente no viene de regreso a su aportación. Sí, necesariamente tenemos que en ciertos casos hacerlo irrevocable y meter, por ejemplo, en los educativos esa condición de decir: oye, no se lo entregues al fideicomisario, entrégaselo a la institución donde va a estudiar, ¿sí? Y cuando es un fideicomiso para herencia, para cuando se muere el dueño de los bienes, si lo va a dejar ahí, es muy engorroso después que los herederos se lo... ¿No? También es una forma muy eficaz de evitar pleitos y hasta como cierta forma como planeación fiscal, porque al final de cuentas, bueno, en Querétaro es medio complicado porque hasta por respirar pagas el impuesto de traslado de dominio. De hecho ya lo causamos, Entonces necesariamente en el momento que aportas los bienes hay que pagar el traslado de dominio. Cuando lo reciba Si lo recibe como tal, también lo tendrá que pagar, pero si lo recibe en rendimientos no lo tiene que pagar. ¿Sí? Como es donación, cuando recibe los bienes, no hay causación del impuesto sobre la renta. Cuando recibe los ingresos como tal, una renta vitalicia, una renta necesaria en determinado momento o durante determinado tiempo, pues ahí sí, que al final de cuentas se estará convirtiendo en un ingreso. Se usa mucho en el tema en el tema de sucesiones para efectos de que no se peleen.
los herederos, porque ahí contra quién se pelean, contra el banco, pues está ¿Y bien. a fuerzas tiene que ser con una institución bancaria? Sí, es requisito indispensable. Bueno, gracias. Sí. Bueno, vamos a hablar de los contratos de mutuo y en general de todo contrato de préstamo mercantil. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues bueno, ya decimos la parte general. Presto y me obligo a devolver con o sin un interés. ¿Qué es lo que pasa regularmente en las empresas? ¿O qué es lo que pasa muy cotidianamente? Si le prestamos al socio, le tenemos que cobrar un interés mínimo, que es la tasa de recargos, para efecto de que no nos lo consideren como dividendo ficto. Si quien estaba prestando es el accionista a la empresa, puede existir o no puede existir un interés. Si existe el interés, recordemos, habrá que hacer un estudio de precios de transferencia si son partes relacionadas. Eso sí es de cajón y indispensable. Por ahí también vemos, aunque es un poco del tema de la permuta, que yo te presto y tú me prestas, neteamos y se acabó. Esa clase de operaciones tendrán IVA, se detonan IVAs en el momento de la causación del impuesto y en el momento de la extinción de obligaciones, para efecto de considerarlo también y ponerlo claramente en el contrato, porque simplemente decimos, es que yo tengo un pagaré y tú tienes otro, y los compensamos contablemente. No, tiene que subirse un acuerdo o un convenio por lo menos. Cuando hay contratos que diseñamos específicamente para esos que decimos de cuenta corriente, simplemente tú eres proveedor y cliente mío y a la vez yo soy proveedor y cliente tuyo, nos damos cierto y determinado tiempo para pagarnos, y cuando se rebasan esos plazos, pues inmediatamente se causa un impuesto, sí, pero necesariamente se causa un interés y por ende un impuesto, habrá que considerarlo también. En los contratos que se da mucho ahorita, cuando los bancos pusieron muchos requisitos para prestar, que están los casos de que le piden prestado, pues o sea, que piden prestado a una persona física, la empresa. Yo lo soporto nada más con un pagaré y un contrato, con las cláusulas, los intereses. Es correcto. Pero alguien me decía que tienen que ser notariados. Eso es mi duda. ¿Es correcto o no? Lo que pasa es que eso es una interpretación del SAT, que nunca precisamente por lo del SAT, que nunca ha tenido sustento. A lo que lo que te obliga es muy sencillo, a registrarlo en contabilidad. Sí, eso sí. El medio de pago, a reportarlo si es en efectivo y supera más de 600,000 pesos. Ajá. Para efectos del impuesto sobre la renta. Ajá. Y ahora con la ley antilavado, pues cuando supere 100,000 pesos también hay que presentar el dichoso aviso y tener el contrato. Okay, sí. Fuera de esos requisitos o fuera de esos elementos, pues la ley no te obliga a más cosas. Okay. Pero finalmente dicen, pues no está de más, si se puede protocolizar, pues que se protocolice, pero no es algo indispensable ni necesario. Ahora, con las nuevas obligaciones, pues seguramente tendremos que subirlo como parte integrante de la contabilidad, pero yo partiría del hecho de que sigue bastando con un contrato privado. Contrato privado. Siempre y cuando no tenga garantía hipotecaria, porque cuando tiene garantía hipotecaria, ahí sí la ley te obliga a protocolizarlo y inscribir el gravamen en el registro público de comercio. Ok. De la propiedad y comercio. Pero me quedó duda con el tope de 600,000 y de 100,000, no de 600,000 pesos cuando es en efectivo para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, y cuando es para efectos de ley antilavado son alrededor de 108,000, 100,000 pesos más o menos. Sí, en el caso de los mutuos se supone que no hay fecha cierta si no está formalizado, ¿no? Bueno, también es lo que nos dice el SAT. Pues es que nos lo digan dónde dice, porque en todos los juicios que hemos visto y hemos llevado, por ahí no va la cosa. El tribunal siempre les ha dicho,
El tribunal lo que va a priorizar va a ser el registro contable, que se pague, cómo llegaron los recursos, que se acredite que llegaron de alguna forma los recursos y que esté en algún tipo de contrato. Es que incluso hasta con pagarés, yo he visto asuntos que con pagarés se pudo echar para abajo la liquidación. Dijo el tribunal, es que la ley, ciertamente la ley como tal, el artículo 31, ¿sí es 31? No, ahora 27, no te exige como requisito de las deducciones tener un contrato en operaciones de crédito. Ni siquiera puede ser un título de crédito. Y un mutuo entre personas morales, los dos, pero son partes relacionadas. ¿Es forzoso el interés? Sí. ¿Y la formalidad? Yo recomendaría que hubiera intereses, porque pues, ¿quién te presta nada más porque sí? Aunque, es el mismo dueño aunque sea aunque sean partes relacionadas, lo que pasa es que te exige tener un estudio de precios de transferencia, porque esos intereses se pueden disfrazar como dividendos. Yo le estoy mandando a la casa matriz determinadas cantidades de dinero cada mes que impactan en mi resultado fiscal y por ende en la utilidad. Necesariamente tendrás que tener el estudio. Incluso si no fijas intereses, pues dices, espérate, se puede convertir en algo también complicado. De repente ponemos plazos de gracia, ¿sí? Sí, claro. No, es que está libre de voluntad de las partes. No hay fecha de vencimiento. No hay fecha de vencimiento. Incluso se puede estar prorrogando. La recomendación es que si le pusiste 2014, mayo de 2014, pues ya estamos en agosto. Hay que hacer un adendum, prorrogando el plazo nada más. Pero nunca hay obligación de que recibe el bien el mutuo lo tenga que regresar. Sí, pero no en fecha cierta. Lo que pasa es que al final de cuentas nos caemos a una cuestión bien sencilla. Si ya no se le va a pagar al accionista y es el accionista, lo más fácil es capitalizar y se acabó. Se aumenta su participación accionaria y se acabó. ¿Sí? ¿El contrato de mutuo puede ser con bienes? Lo que pasa es, que prestarte bienes o dar en garantía bienes. Prestar bienes. Lo que pasa es que cuando prestas bienes ya se convierte no en un contrato de mutuo, se convierte en un contrato de comodato, ¿sí? Que es algo muy diferente. El contrato los préstamos de los socios a su empresa, que son ellos los dueños, no fijan tasa de interés, entonces el contrato dice mutuo sin interés. Para capitalizar eso, a fuerzas tiene que ser ante notario o puede ser en Sí, la capitalización sí tiene que ser en una escritura pública. Asamblea, ¿no? Una asamblea general extraordinaria. Ojo, no se vayan con la finta de nada más aumentar el capital fijo, también se puede afectar el capital variable. Porque luego tenemos ahí los problemas de que son dos socios y uno tiene el 50 y otro el 50, pero uno prestó y el capital social es 50,000 pesos, o sea, son 25 y 25, pero uno prestó 10 millones y ya no se le va a pagar. Pues inmediatamente que se haga la capitalización al capital fijo, pues le vamos a pulverizar la participación accionaria y se van a pelear, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Duda, pregunta, observación? El compañero. Fuera del tema, los contratos, por ejemplo, con las outsourcing, ¿qué limitantes hay para una sociedad para contratarlos a ellos? ¿Limitantes en qué sentido? En el sentido del número de personal o de especialización. Tengo entendido que el artículo de la Ley Federal de Trabajo explica que deben ser trabajos especializados para esa situación de... Sí, así es. Del outsourcing, pero aquí mi duda es, ¿una empresa puede tener la totalidad de su plantilla de personal por ese medio?
Mira, lo que pasa es que vamos a partir de un hecho muy sencillo. Realmente no hay una limitante en particular. Lo que pasa es que aquí hay una mala interpretación de la ley o hay una mala interpretación del problema. Realmente nadie tenemos secretarias especializadas y por ahí va el punto, ¿no? O sea, es absurdo decir, no, es que todo el personal es especializado. Realmente tenemos que partir de un hecho sencillo. ¿Quién es el personal especializado? Por ejemplo, vigilancia, mantenimiento y alguna otra cosa, limpieza y alguna otra cosa más y nada más. Realmente no le puedes dar la vuelta a la interpretación literal de ese 15A, 15B, o sea, no existe, digamos, una solución laboral. De hecho, incluso ni siquiera funciona el tema de la terciarización. Oye, es que antes de llegar a la empresa operativa hay como 5, o hay como 10, o hay como 15, ni siquiera tampoco te sirve. Oye, es que en la empresa operativa hay un empleado, y ya con eso ya se acabó el tema. No, la verdad es que no es el tema en particular. Hay grupos o empresas que tienen, digamos, una empresa de servicios, de ciertos servicios especializados. Ahí sí cabe y sí se justifica, y al final de cuentas, pues si se quieren pelear por la PTU, pues es la misma PTU y que se peleen por ella, ya los empleados, no el patrón. Sí, al final deberíamos tener ahí, o en ese caso tendrían las mismas responsabilidades ambas partes, ¿no? Sí. Tanto la tercera como nosotros como empresa formaríamos unidad económica y los dos tendríamos responsabilidades compartidas ante cualquier autoridad. Así es. Más que nada el tema debe ir por el lado de la estructura corporativa que tengas. No necesariamente arreglarlo con contratos, no lo vas a arreglar. Mientras la Corte no se pronuncie al respecto, que muy difícilmente se va a pronunciar en contra, pues estamos en el mismo tema de inseguridad todos. Realmente yo lo que he visto es que las propias empresas de empleados creadas por las propias empresas operativas, pues ya están en desuso, se están buscando liquidar y buscar otros mecanismos, porque también hay muchas empresas transnacionales que tienen establecimientos permanentes en México que realmente no han hecho ningún cargo porque han querido mantener de forma sana la viabilidad de la empresa en México. O simplemente dicen, ¿para qué me llevo el dinero a España si allá no es la tasa del 30, ya es una tasa superior, o Alemania, ¿para qué me la llevo? Pero ya simándole el tema de la PTU, pues dicen, no, mejor tráete para acá la utilidad. Ya que se pelea el fisco mexicano con el fisco alemán, a ver si es cierto, si es tan sabroso Aristóteles Núñez, y no termina diciendo, agachando ahí la cabeza. Realmente va por ahí, ¿eh? No, más que pregunta era hacer una precisión a la pregunta que hacía el compañero. Sí, en lo que es 15A, 15B y todo lo que es prestación de servicios de outsourcing, sí limita, no puedes contratar a la totalidad de tu personal de tu empresa. Y la figura con la que se la sacan es que solamente puedes subcontratar a personal o una línea de producción por su carácter de especialización, pero no se puede contratar a la totalidad. La ley sí lo estipula plenamente, que no puedes subcontratar al total de tu personal de tu empresa. A los trabajadores o a la línea que se distinga por su carácter de especialización. Sí, creo que esa era tu pregunta. Eric, una pregunta respecto a un tema que nos comentabas tú, en el contrato de mandato, puede ser verbal. ¿Esto es válido ante la Secretaría de Hacienda? Bueno, ante el SAT. Bueno, definitivamente ante el SAT no nos lo va a valer, toda vez que cuántas personas no aplican, que nos consiguen deducciones o gastos y decimos, bueno, pues es que está realizando un acto jurídico a nombre mío, ¿dónde lo estipula, dónde lo establece? Fue verbal porque el negocio no excede de 100 salarios mínimos. El Código Civil sí no lo permite, que pueda ser verbal el contrato de mandato, pero el SAT, pues, ¿cuántos gastos de nuestros primos, tíos, sobrinos nos consiguen la facturita, la firman con su tarjeta y a todos los mandamos porque tenemos contrato de mandato verbal con ellos?
La recomendación es que si tienen los 100, pues háganlo en contrato por escrito, no lo tienen que llevar ante notario ni nada. Ahí sí establece claramente que no se lleve ante notario, pero pues háganlo en contrato privado. Ok, gracias. Si no hay más preguntas, Lo dejamos. ¿Alguna pregunta más?